Hola, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexis Murillo y quisiera darle la bienvenida a esta primera sesión del programa de formación de nuevos científicos. Ese es un programa diseñado por IMUCA, un grupo de investigación de Omics, y la Universidad Católica de Santa María, a quien nosotros le agradecemos enormemente por darnos esta plataforma, por darnos este espacio y conexión con jóvenes investigadores que tienen interés en aprender nuevas técnicas, nuevos conocimientos en torno al cáncer, nuevas informaciones y también discutir un poco de las limitaciones y potenciales desafíos que tenemos a futuro. Así, me gustaría abrir esta sesión, siempre dando gracias también a nuestros patrocinadores. Contamos con el apoyo de Indelab y el apoyo de más representaciones, que juntos nos ayudan a llegar a más personas, nos ayudan a llevar estas informaciones a un mayor número de investigadores, estudiantes y profesionales. Ok, entonces, sin más, me doy la palabra a Anthony para que pueda presentar el tema que se va a dictar y a las ponentes que nos van a llevar a esta primera sesión. Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte, claro. ¿Qué tal? Bueno, gracias Alexis por el pase. Bueno, más que nada agradecerles a todos. Me parece que están todos los alumnos presentes ahora. Y si es que por ahí hay algún invitado exterior, también agradecerles por su presencia de hoy, ¿no? Entonces, me gustaría presentar a las alumnas que van a exponer hoy día. Alexis, ¿puedes compartir aún el folleto? Sí, sí, claro. Un momento. Ahí está. Genial. El tema de hoy es tema de predisposición hereditaria al cáncer. Y hoy van a exponer, claro, un ratito aquí. Y hoy día van a exponer un artículo de investigación de reciente publicación, titulado como Caracterización y estrategias de screening para detección de síndrome de Lynch en América Latina. Entonces, las alumnas que van a hablar hoy día son Susan Choque, Cosette y Grace Inga. Ahora sí, Alexis, ¿podrías dejar de compartir para que las alumnas empiecen a compartir la presentación? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos. Hoy día va a ser la primera sesión del Journal Club. Tenemos algunos inconvenientes, creo que al presentar, entonces denme 2 minutitos y ahorita presento para que todos podamos estar al tanto. Sí, está bien, no hay problema. Ya, ya. Muchas gracias. Ya, ahora sí voy a compartir. Ya. Ujú. No, y bueno, buenas noches con todos.
estimados, sean todos bienvenidos a esta primera sesión del Journal Club. Hoy vamos a analizar y vamos a debatir un poco más acerca del artículo de caracterización de estrategias de tamizaje para el síndrome de Lynch en Latinoamérica, guiado por el doctor Anthony Vladimir Segura y, como también mencionó nuestro doctor, con mis compañeras Cosette y Susan. Entonces, antes que quisiera darles algunos datos sobre el artículo. Este artículo ha sido escrito por 45 autores de diferentes países y contó con apoyo de diversas organizaciones e instituciones especializadas en investigación oncológica, genética y genómica, así como en medicina y oncología clínica y en investigación básica en biología molecular. Disculpe. El artículo actualmente se encuentra disponible en SciDirect. Y ahora veamos el concepto clave, porque ¿cómo vamos a caracterizar el síndrome de Lynch si no sabemos qué es el síndrome de Lynch? Entonces, el síndrome de Lynch es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante caracterizada principalmente por el desarrollo del cáncer colorectal, aunque también puede afectar otros órganos como el endometrio, ovarios, tracto hepatobiliar, tracto urinario superior, intestino delgado, gastropancreático, cerebral, entre otros. Debido a que puede manifestarse en distintos órganos del cuerpo, se le denomina síndrome. Está causado por variantes patogénicas germinales hereditarias en uno de los genes del sistema hepato de errores de emparejamiento de ADN MMR, como se ve en esta parte de acá. Estas son algunos de los complejos. Y también quería comentarles, bueno, recalcar la idea de que a diferencia de otros síndromes hereditarios asociados al cáncer colorectal, el síndrome de Lynch es no polipóstico. Es decir, no se caracteriza por la presencia abundante de pólipos en el colon. Bueno, pero ¿por qué es importante identificar el síndrome de Lynch? Esto se debe a que es fundamental tanto para el manejo clínico del paciente como para la prevención de sus familiares. En el ámbito clínico, conocer el diagnóstico permite tomar decisiones más adecuadas, como optar por cirugías más extensas que reduzcan el riesgo de desarrollar nuevos tumores. Además, los pacientes con síndrome de Lynch podrían requerir una vigilancia más intensiva con chequeos frecuentes como colonoscopías tempranas, lo que aumenta las probabilidades de detectar el cáncer en etapas iniciales. También es relevante porque los tumores asociados al síndrome de Lynch suelen responder mejor a tratamientos específicos como la inmunoterapia. Un seguimiento adecuado también permite prevenir o detectar a tiempo otros posibles cánceres relacionados con el síndrome. En cuanto a la prevención en familiares, identificar un caso de síndrome de Lynch en una familia permite reconocer a otros miembros en riesgo, ya que les dije anteriormente que es hereditario. A través de asesoramiento genético, se informa y orienta a estos familiares sobre su riesgo y las medidas que pueden tomar. Además, mediante las llamadas pruebas en cascada, se pueden realizar estudios en distintos miembros de la familia para identificar quienes necesitan vigilancia especializada. Bueno, ahora pasemos a lo importante. Bueno, creo que es lo que más vamos a ver a partir después del tema de marco teórico, que son las estrategias de cribado. Dentro de los métodos evaluados en el artículo para el cribado de síndrome de Lynch, se comparan principalmente dos enfoques, el método tradicional y el cribado universal de tumores. Veamos primero el método tradicional.
El método tradicional de cribado para el síndrome de Lynch se basa principalmente en el historial clínico y familiar del paciente. Dentro de este enfoque se destacan dos criterios, el de Ámsterdam y Bethesda. El criterio de Ámsterdam es más estricto, por lo que tiene alta especificidad pero baja sensibilidad. Es decir, detecta con precisión los casos que cumplen con los criterios, pero deja fuera a muchos que también tienen el síndrome. Por otro lado, el criterio de Bethesda, considerado una versión más actualizada y flexible, ofrece mayor sensibilidad, pero a costa de una menor especificidad. A pesar de estas herramientas, el enfoque tradicional puede pasar por alto hasta un 68% de los casos de síndrome de Lynch, ya que depende únicamente del historial familiar, que muchas veces es incompleto o desconocido. Ahora veamos el siguiente método, que es el cribado universal de tumores. Pero antes de entrar a ese método de cribado, quisiera explicarles un poco más acerca del mecanismo MMR, que básicamente consiste en una serie de secuencias, empezando con la em, polimerasa, polimerasa delta epsilon, creo, que normalmente al momento de replicación del ADN, esta tiene una tasa de error, una de 100.000 a 10.000 millones de nucleótidos, por lo que el sistema de replicación de ADN tiene un mecanismo para poder cubrir este error. Es en ese momento cuando entra el complejo SMH2 y SMH6, que reconocen el sitio dañado, y seguidamente viene la proteína UVRD con SSB, la que se encargan de desarrollar la hebra y abrirla. Bueno, y seguidamente pasa el MSH1 con el PMS2, los complejos que nos ayudan a estabilizar a la hebra, para que posteriormente entren exonucleasas, las cuales se encargan de remover el fragmento dañado. Y finalmente, ya en los últimos pasos, entra la polimerasa, que rellena ese hueco, y la ligasa para unir los fragmentos y sellar la doble hebra. Tomen en cuenta estos complejos de acá: MSH2, MSH1, MSH6, PMS2, porque por ellos es el nombre del mecanismo MMR. Bueno, y ahora les explico un poco más también. Bueno, ese es el mecanismo MMR. Ahora les voy a explicar sobre la inestabilidad de microsatélites. Ok, dentro del cribado universal de tumores se toman dos pruebas. La prueba de inestabilidad de microsatélites por PCR y la prueba de inmunohistoquímica de proteínas MMR, que son las que les presenté anteriormente. Pero les presento esta de aquí porque los microsatélites son tramos de repeticiones de nucleótidos dentro del genoma que pueden actuar como puntos críticos donde ocurren errores de la replicación del ADN con frecuencia. A veces, en las células cancerosas, la capacidad de corregir estos errores de replicación se ve interrumpida por mutaciones o por silenciamiento por metilación de estas proteínas MMR. Esto se le llama deficiencia de reparación por desajuste, o DMMR, que es muy importante resaltar, DMMR, y permite que los errores de replicación se acumulen. Aunque todos los microsatélites acumulan errores de replicación, las secuencias de mononucleótidos son las más sensibles y específicas como biomarcadores de DMMR.
Esta acumulación de errores debido a la deficiencia en la reparación por desajuste en regiones de microsatélites se le conoce como inestabilidad de microsatélites o MSI. La detección de MSI por PCR analiza los cambios de la secuencia de microsatélites del ADN comparando tejido sano y tumoral. La presencia de diferencias indica inestabilidad, lo que sugiere deficiencia funcional en MMR. Ahora sí pasamos al otro método de cribado universal de tumores a través de inmunohistoquímica de la proteína MMR. Y recordarles también cuál es la definición de DMMR, que es deficiencia en el sistema MMR. Estos complejos de aquí. Les presento este cuadro, este esquema, porque voy a explicarles los 3 caminos para el descarte de síndrome de Lynch. En el primer camino es cuando se detectan los 4 genes de las proteínas MMR, salen positivos, entonces se detiene se detiene el análisis y se deriva que el tumor es somático. Eso quiere decir que no tiene síndrome de Lynch. En el segundo camino, cuando el paciente presenta MLH1, PMS2 y sale negativo, sale negativo MLH1 y PMS2, se hace un análisis de metilación del MLH1 y en caso de que el MLH1 sale positivo, entonces el paciente es considerado que tiene tumor somático y por lo tanto no tiene síndrome de Lynch. Pero cuando el MLH1 no está metilado se debe hacer un análisis adicional, que es el análisis BRAF. Y si el análisis BRAF está mutado, se detiene el procedimiento y se dice que el tumor es somático. No es somático. Disculpe, es somático y por lo tanto no es síndrome de Lynch. En el caso de que no encontrara mutación, entonces se descarta, bueno, se dice que tiene síndrome de Lynch. Y ya en el tercer camino, cuando se encuentran mutaciones en MSH6 y MSH2, en ese caso se deriva a un consejero genético para que pueda diagnosticar si tiene o no tiene el síndrome de Lynch. Bueno, esos son los métodos de cribado. Y ahora veamos un poquito el panorama del artículo, cómo es que se fue desarrollando. Y para ello, bueno, comentarles de que hubo una recopilación de datos de los pacientes de cáncer colorectal y como anteriormente les había mencionado, hubo también distintos tipos de alianzas y también participaciones de distintas entidades. Los tipos de datos que se lograron recopilar fueron el historial clínico, antecedentes personales, familiares con cáncer, pruebas moleculares y genéticas. Esta gran recopilación de datos también fue gracias a la Red Latinoamericana del Síndrome de Lynch. Posteriormente, em, se pasó las estrategias de cribado, se clasificaron y como les comenté, habían 2 tipos de cribado, estrategias de cribado, que es el tradicional y el universal de tumores. Luego se hizo el almacenamiento y curación de datos para finalmente hacer el análisis estadístico, que es lo que va a continuar a, disposición de mi compañera Susan.
Te paso la palabra, Susan. Listo. Muy buenas noches. Ahora, llegando a la parte de resultados y discusión. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, en este estudio se analizaron 1.684 pacientes con cáncer colorectal, provenientes de 24 países en Latinoamérica. De estos, perdón, de 24 países en Latinoamérica. Perdón, 24 centros genéticos de cáncer en Latinoamérica. Específicamente en 9 países, donde están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Y como vemos en el gráfico, gran parte de estos centros se encontraban principalmente en lo que es Brasil y Argentina. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la información sobre infraestructura y estrategia de cribado que estaba disponible, de los 24 centros o registros que participaron en este estudio, esta información se recolectó solamente de 21. De estos 21 centros o registros, 9 eran clínicas privadas, 5 eran entidades académicas públicas, 2 eran hospitales públicos universitarios, y estos, la característica es que tenían un servicio o programa de gastrointestinalidad hereditaria. También están los otros 5 que, bueno, si bien no tenían este programa, sí brindaron información sobre las estrategias de cribado y, bueno, la infraestructura. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí en este gráfico vemos algo curioso, pues el número de programas nacionales de cáncer hereditario que tenemos en Latinoamérica es muy poco, son solamente 3, 2 que se encuentran ubicados en Argentina y uno que se encuentra ubicado en Uruguay. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí están los resultados referidos al número de promedio de pacientes atendidos por mes para la evaluación inicial de riesgo de cáncer gastrointestinal. Como podemos ver, el 5% atiende atiende ningún paciente en un periodo promedio de un mes. Y la gran mayoría de estos centros atiende entre 1 a 5 pacientes, específicamente un 47% de los centros. El 29% atiende entre 6 a 10 pacientes por mes, el 14% entre 11 a 20 pacientes y un último 5% entre 21 a 39 pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora con respecto a la totalidad de casos reportados de pacientes con cáncer colorectal, que son 1.684, solamente se tenía información sobre las estrategias de cribado utilizadas en estos casos solamente de 1.209. Y como el objetivo de este estudio era caracterizar las estrategias de diagnóstico actuales utilizadas en Latinoamérica, no se tomó en cuenta los 475 casos que no tenían registro del uso de alguna u otra estrategia. Ahora, de estos 1.209 casos, algo que podemos notar es que 943 fueron evaluados por UTS y 266 por la estrategia tradicional. De estos 943 que se evaluaron, fueron principalmente en países como Argentina, Chile y Uruguay. Ya, ahora, bien, en cuanto a esta estrategia de screening tradicional, de estos 266 casos, 137, o lo que corresponde a 51,5%, fueron evaluados por los criterios de Ámsterdam, 122 por las guías de Bethesda, y una menor cantidad, que eran 7 o el 3%, al no cumplir plenamente los criterios de Ámsterdam y de Bethesda, bueno, se pusieron en otro grupo, pero sí se consideraron dentro de la estrategia de screening tradicional porque se hicieron estos exámenes ya sea de inmunohistoquímica, las de inestabilidad de microsatélites o la de la evaluación del gen BRAF V600C.
Bueno, ¿y qué encontraron los autores al comparar ambas estrategias? Bien, por un lado, UTS, como podemos observar, permitió identificar tumores con deficiencia en el mecanismo de reparación del ADN, el mismatch repair deficit, y en un 29% del total de pacientes evaluados por estrategia, es decir, 272. O también, si lo queremos expresar en números más pequeños, pues 1 de cada 3 casos tuvieron resultados anormales para esta prueba. Luego, si observamos, los que efectivamente se sometieron a una prueba de secuenciación germinal MMR, de los 122, 65 fueron los que tuvieron un resultado positivo a síndrome de Lynch, lo que representaría un 53,3%. Mientras que para la estrategia UTS fue de un 47,8% de pacientes que fueron positivos a síndrome de Lynch. Si bien esta diferencia puede favorecer, esta ligera diferencia puede favorecer a lo que es la estrategia UTS, como vemos, el valor P nos indica que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, por lo que no podemos decir que una estrategia sea superior a otra. Más, sí podemos decir que la tendencia favorece a que UTS es una mejor estrategia de cribado en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí un poquito más sobre UTS, bueno, su rendimiento, ¿no? En cuanto a la evaluación de individuos con cáncer colorectal y que hayan presentado síndrome de Lynch en América Latina. Bien, se utilizó, como les comenté, la estrategia de inmunohistoquímica en todos los casos, ya sea de forma aislada o combinado con otros métodos. De forma, claro, aislado o combinado con otros métodos en un 85,5% de los casos evaluados. Ahora, el método más frecuente utilizado de métodos, bueno, ya, sí, de métodos fue inmunohistoquímica con inestabilidad de microsatélites en un 44,2%. Bien, de estos pacientes que mostraron alguna alteración en estos exámenes fueron el 28,9%. De estos, el 12,9% pasaron a la secuenciación de línea germinal MMR. Y bueno, los que resultaron positivos, como también se mostró en el gráfico anterior, eran 65, que representan a 53,3%. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí hay un dato muy interesante. Esto fue, bueno, el perfil genético de las mutaciones identificadas y la frecuencia de las variantes PAF-MMR en América Latina. Como podemos observar, bueno, el estudio ya de por sí dice que se identificaron 65 PAF-MMR portadores, de los cuales en el gráfico podemos ver que el 43,08% tenía variantes MLH1 para la estrategia UTS y MSH2 también, que fue la más frecuente, con un porcentaje de 36,92%. Y en menor proporción ya las PAF MSH6 y PAF PMS2. Ahora, para el caso del screening tradicional, la mayoría también presentó variantes PAF MLH1 y MSH2, y en menor proporción solamente MSH6 y PMS2. Bien, aquí se puede observar que los portadores de PAF PMS2 bueno, los estudios demuestran que predisponen a desarrollar el cáncer colorectal a una edad mucho más avanzada, incluso teniendo menos antecedentes familiares. Entonces, esto los hace menos probables de ser detectados por las pruebas, bueno, la prueba de screening tradicional, y más probables de ser detectados por la estrategia tumoral universal, que es la UTS.
Eso es lo que podríamos concluir de este comportamiento. Ahora, este mismo razonamiento se aplica para lo que son el PAF PMSH6. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al perfil clínico, también se observaron diferencias significativas en casos de pacientes que eran Lynch, con síndrome de Lynch y los que no presentaban el síndrome de Lynch. Así, en el caso de los pacientes con síndrome de Lynch, la edad en la que se daba el diagnóstico frecuentemente es a los 41 años, mientras que para los que no eran Lynch, a los 47 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, otra característica que es diferencial es que los tumores, para el caso de los pacientes con síndrome de Lynch, se presentaban en mayor frecuencia en el colon derecho, de hecho en un 50%, en comparación de otras localizaciones. Siguiente diapositiva, por favor. También se observó una asociación, pues como podemos observar en el gráfico, los pacientes con síndrome de Lynch tenían múltiples tumores y a la vez tenían mayores antecedentes familiares. Entonces, aquí podemos ver una asociación un poco fuerte entre ambas características clínicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí hay otra cosa curiosa también. Los pacientes sin síndrome de Lynch eran diagnosticados de cáncer colorectal en estadios mucho más avanzados. Estamos hablando del estadio 3 a estadios 4, a diferencia de los pacientes que presentaban el síndrome de Lynch. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí si analizamos la frecuencia de individuos diagnosticados con síndrome de Lynch por país y según las estrategias de cribado, ya sea UTS o TS, tenemos que en primer lugar para UTS, Argentina tiene el 32,31% de casos. Luego seguido por Uruguay con el 23,08% de los casos, Chile con 18,46% de los casos, por mencionar los 3 primeros países. Para el caso del screening tradicional, vemos que Colombia se lleva la mayor cantidad de casos, ¿no? En este caso 70,11%, Brasil 17,24%, seguido de México con el 8,05% de los casos. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿qué interpretación dan los autores a todos estos hallazgos? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, lo primero que señalan es que si bien UTS se ha implementado de manera bastante amplia en países como Argentina, Chile y Uruguay, todavía hay ciertas dificultades de la implementación, sobre todo de las pruebas de secuenciación germinal, que son muy importantes para esta estrategia. ¿Y a qué se puede deber? Pues hay varios factores. El desconocimiento de esta prueba por las personas, sobre todo por los pacientes, la falta de asesoría genética, la falta de derivación, las limitaciones económicas que existen, las limitaciones estructurales y, bueno, por último, la decisión personal del paciente, si hacerse o no este tipo de pruebas de secuenciación germinal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aunque la superioridad de UTS ha sido reportada ampliamente y también ha sido recomendada por muchas asociaciones, por ejemplo, la National Comprehensive Cancer Network, aún es un desafío su implementación en América Latina, ya que no tenemos, bueno, los suficientes recursos, no tenemos un sistema de salud que integre estas pruebas de secuenciación de línea germinal. Y bueno, también tenemos deficiencia en programas nacionales de tamizaje de cáncer colorectal.
que principalmente están en estos dos países, ¿no? En cuanto a Latinoamérica, Argentina y Uruguay. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, discúlpenme. Bien, entonces, algo interesante que fue un hallazgo en este artículo es la identificación de pacientes que presentaban síndrome similar a Lynch. ¿En qué se diferencian, se podría decir, de los pacientes que sí son Lynch? Bien, primero que son muy compatibles, por lo que en ambos casos hay una alta inestabilidad de microsatélites. En ambos casos se ve la pérdida de expresión de las proteínas de reparación del ADN, el mismatch repair. Pero para que sea un paciente con síndrome de Lynch, tiene que tener mutaciones germinales, específicamente MLH1, MSH2, MH6, PMS2, EPCAM o ECAM-MSH2, lo cual no lo tienen los pacientes que son síndrome de Lynch. Ya. Las razones por las cuales puede suceder esto. Bueno, en este estudio principalmente no se evaluaron lo que es la presencia de variantes bialéricas del PAF-MMR somático. Y bueno, se ha informado que representan más de la mitad de los pacientes con cáncer colorectal podrían clasificarse con síndrome de Lynch que presenten estas variantes, ¿no? Bien, ahora, también puede existir la participación de otros genes patógenos que podrían estar afectando el sistema de reparación del ADN, como son el MUTID, el POL1, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, por último, los autores concluyen que si bien UTS se ha implementado en América Latina y es una herramienta, de hecho, prometedora y ya ampliamente usada, su impacto se ve limitado si no va acompañado de una infraestructura que garantice el seguimiento adecuado. Estamos hablando de asesoría genética, pruebas de secuenciación y vigilancia clínica de familiares en riesgo. Ahora, lo que proponen los autores es que estos resultados de este estudio pueden servir como una base para diseñar políticas públicas y también estrategias regionales. Eh, eh, Estrategias que sean más efectivas, ¿no? No solamente para el síndrome de Lynch, sino también para otro tipo de síndromes de tipo hereditarios. Ahora, ya para cerrar un poco esta parte de la exposición, este artículo nos recuerda que una estrategia de tamizaje, por más sofisticada que sea, no es efectiva si no se integra a un sistema de salud que garantice su acceso equitativo y, bueno, tenga continuidad en el seguimiento del mismo. Muchísimas gracias. Paso la palabra a mi compañera Cosette. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer un estudio más retrospectivo acerca de las fortalezas, limitaciones e implicancias futuras acerca que nos da este artículo, ¿no? Entre las fortalezas, el primer dato que estamos considerando es datos del mundo real en múltiples países latinoamericanos. ¿Por qué consideramos que esto es una fortaleza? En el artículo nos menciona que participa 24 centros de cáncer genético que están distribuidos en 9 países. Entre estos países están Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, pero esta diversidad geográfica, cultural y económica nos permite entender mejor cómo se presenta y cómo se maneja el síndrome de Lynch en contextos muy complejos y diferentes. Por ejemplo, en estos países los sistemas de salud varían enormemente, no solo hablando de la infraestructura, sino que también estamos hablando de las dificultades para ofrecer a tiempo un diagnóstico oportuno y los accesos a tratamientos. En el artículo nos menciona que Argentina tiene 6 centros, Brasil 5, Colombia 4, mientras que Perú y México solo tienen un centro. Entonces, esta variabilidad en recursos y accesos afecta directamente a los pacientes, quienes muchas veces no reciben un diagnóstico adecuado ni a tiempo. Entonces, este enfoque multicéntrico no solo nos va a aportar una gran cantidad de datos clínicos y moleculares, sino que también nos va a ayudar a nosotros a visibilizar las desigualdades en el acceso
y diagnóstico a tratamiento del síndrome de Lynch. Es por eso que se abre acá un pequeño diálogo sobre una necesidad urgente en el mejorar el acceso equitativo a servicios de salud oncológico en toda la región. Como segundo punto, estamos tocando acerca de la comparación entre el cribado tradicional y el cribado tumoral universal. Esta es otra fortaleza, ya que el cribado tradicional, como nos menciona el Amsterdam o el Bethesda, este ha sido un método muy estándar durante muchos años. Sin embargo, revela que el cribado tradicional también puede pasar por alto el 68% de los casos de síndrome de Lynch. Entonces, esto va a significar que muchos pacientes no reciban un diagnóstico oportuno, lo cual va a retrasar los tratamientos críticos que puedan salvar vidas a muchas personas. Entonces, a diferencia, el cribado tumoral universal utiliza herramientas ya moleculares, como puede ser la inestabilidad de microsatélites, la inmunohistoquímica, y así va a evaluar a los pacientes con cáncer colorectal sin depender de criterios clínicos específicos. Esto va a mejorar significativamente la detección, especialmente en pacientes que no presentan antecedentes familiares, pero que sí tienen síndrome de Lynch. En el contexto de Latinoamérica, muchas veces no se aplican bien estos criterios clínicos y esto se vuelve una estrategia mucho más eficaz, inclusiva y necesaria el abordar. Como última fortaleza es la descripción clínica y molecular del síndrome de Lynch. Esto es estadísticamente relevante, ya que la incidencia en este lado es mayor en comparación con otras formas de cáncer colorectal esporádico, porque nos menciona que la proporción significativa de los pacientes con síndrome de Lynch presentan tumores en el colon derecho, específicamente en el colon ascendente. Sin embargo, es importante que nosotros aclaremos que el desarrollo del tumor no es exclusivamente del lado derecho, sino que los tumores también pueden aparecer en otras partes del colon, como el colon transversal, descendente, el izquierdo, el recto. Por eso, aunque hay una mayor incidencia en lo que viene a ser el colon derecho, no se puede afirmar que la localización del tumor en ese lado sea un criterio esencial y determinante para así diagnosticar el síndrome de Lynch. Más bien, se debe considerar como un dato clínico que va a contribuir a una sospecha diagnóstica, pero por sí solo no va a confirmar si se descarta o no la presencia del síndrome. En cuanto al perfil genético, el estudio encuentra que los genes más afectados fueron el MLH1 en un 53%, el MSH2 en un 21%, lo cual están directamente implicados en el desarrollo del síndrome de Lynch. ¿Podrías avanzar, por favor? Ya, entre las limitaciones que presenta este artículo, la primera es el estudio retrospectivo. Este es importante porque analiza datos que fueron recolectados en el pasado. ¿Y por qué esto es una limitación? Porque al trabajar con información antigua no se puede controlar variables como el tiempo real ni establecer las relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, si se observa que un paciente fue diagnosticado tardíamente del síndrome de Lynch, no podemos asegurar que esto fue consecuencia diaria del tipo de cribado que haya recibido, sino porque hay mucho más factores que controlan en el momento de la detección de la recolección de datos. Como segundo, están las pruebas germinales inconsistentes. Esta es una limitación porque todos los pacientes con resultados anormales en el cribado tumoral fueron sometidos a pruebas genéticas germinales que son esenciales para el diagnóstico del síndrome de Lynch. Pruebas como la inmunohistoquímica, el análisis de inestabilidad de microsatélites, sugieren que este síndrome, que es la presencia del síndrome, pero no va a ser concluyente. Sin un análisis de línea germinal, como viene a ser el secuenciamiento genético, el diagnóstico queda incompleto. Entonces, esta situación ocurre con frecuencia en la mayoría de centros de salud, donde que no existen programas estandarizados de consejería genética ni acceso generado a estudios germinales. Como consecuencia, muchos pacientes no van a recibir el asesoramiento genético adecuado, y si son referidos al secuenciamiento, que es la prueba definitiva para confirmar si tiene la mutación hereditaria o no. Y esto nos genera una subestimación de los casos reales del síndrome de Lynch.
La siguiente que estamos analizando como limitaciones son los datos faltantes. Por ejemplo, algunos pacientes no registran el estado de las proteínas del mismatch repair o el valor del marcador de SEA o antecedentes familiares importantes. Esto hace que no se puedan comparar todos los casos de una forma homogénea, y cuando analizamos la información incompleta, los resultados pueden estar sesgados o ser menos representativos, sobre todo en el caso de comparar diferentes países o centros clínicos. En el sesgo de selección, la mayoría de los datos, como les mencioné, provienen de centros especializados de cáncer genético, que probablemente estos centros tienen más recursos, personal entrenado y acceso a pruebas genéticas, y esto puede generar un sesgo de selección porque no va a reflejar lo que pasa en los hospitales generales, como en zonas rurales o en regiones con menor acceso a la tecnología, y estos resultados están sobreestimando la implementación del cribado tumoral universal en la región. ¿Podrías avanzar, por favor? Bueno, como otra limitante es acerca del síndrome de Lynch-Light. Esta se considera que es una limitante, ya que es muy parecido en la detección del síndrome de Lynch, ya que está relacionado a la reparación del ADN de los genes. Por ejemplo, en el gen MUTH1, en el gen POLE, cuando presentan mutaciones, generan una disfunción similar en la causa del síndrome de Lynch, aunque estos no son genes clásicos del síndrome de Lynch y aún ocasionan un patrón de inestabilidad genética en las células. También puede existir la alteración de las genes de reparación de desajustes, o sea, del mismatch repair, que corresponde a los casos clínicos asociados al síndrome de Lynch, porque va a afectar la capacidad de las células en reparar los errores del ADN y lo que da lugar a la inestabilidad de microsatélites, ¿no? También están en los defectos somáticos. Estas alteraciones no se heredan, sino que ocurren en las células del tumor, afectando solo las células cancerógenas. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué se confunde con el síndrome de Lynch? Bueno, hay diferentes factores que nos va a ayudar a determinar esto. Uno es el tipo de fenotipo similar, ya que los pacientes con síndrome de Lynch-like van a presentar características similares a lo que es el síndrome de Lynch, por la predisposición al cáncer, especialmente al cáncer del colon, y además ambos casos comparten la inestabilidad de microsatélites con un marcador típico de defectos en la reparación del ADN. También están las pruebas diagnósticas, que es la prueba de inmunohistoquímica, la prueba de MSI, que resultan que están en un defecto en el sistema de reparación de desajustes, y esto lleva a los médicos a pensar que el paciente tiene el síndrome de Lynch. Sin embargo, al realizar un análisis genético más exhausto, las mutaciones son diferentes y ausentes, y eso va a indicar que se trata de síndrome de Lynch-like. Entonces, una manera para contrarrestar este síndrome sería bueno realizar el secuenciamiento de nueva generación para así identificar lo que son mutaciones raras y complejas en los genes de mismatch repair o genes relacionados al ADN que no son tan fáciles de detectar con pruebas convencionales. También por ahí realizar un monitoreo continuo en pacientes que tienen características del síndrome de Lynch-like y que se hayan identificado con mutaciones claras. Para un monitoreo regular. ¿Podrías avanzar, por favor? Bueno, como implicancias futuras, hace poco se empezó a desarrollar un ensayo de flujo lateral de multidetección basado en el uso de nanosensores aptámeros para la cuantificación del marcador tumoral SEA en la detección temprana del cáncer colorectal, llamada el SEA NanoFlow. Estuve buscando información acerca de este ensayo y menciona que es más que nada para reconocimiento de tumor somático. Sin embargo, la doctora Julián menciona que sería bueno, después de realizar el test rápido, que se siga con un análisis de secuenciamiento de siguiente generación para así detectar de manera más específica lo que viene a ser marcadores tumorales hereditarios. Bueno, explicándoles un poquito acerca de lo que trata este ensayo, bueno, lo que ella trabaja es, lo que prepara son nanoesferas, o sea, nanotriángulos,
para trabajar con el biomarcador SEA o antígeno carcino embrionario, que va a detectar cáncer colorectal. Ella modifica estas nanopartículas y al pegar a la superficie de estas moléculas van a reconocer de manera selectiva si es que presenta el cáncer carcino embrionario, que es el SEA. Y bueno, esto va a detectar los niveles altos y bajos de SEA para así afirmar si es que tiene cáncer colorectal, ¿no? Esto es gracias a que como se va a añadir el nivel alto de SEA, lo que va a pasar que cuando se extienda, se va a generar una proteína que se llama la streptamicina, se llena los pozos al momento del secado, y si es que estos se separan, da como presencia negativo, pero si es que se incrementan y se juntan más, esa es una presencia positiva, ¿no?, hacia el cáncer que presenta. O sea, es un test de flujo rápido, que es como funciona un test de embarazo, un test de prueba rápida de COVID. Básicamente eso. ¿Podrías avanzar? Y eso sería toda la exposición. Muchas gracias. Estamos sujetas a sus preguntas. Bueno, a partir de ahora, como ya hemos terminado la exposición, eh, ¿qué podríamos hacer? O receso, o si no, podrían hacer cualquier pregunta si es que lo llegaran a tener, si queda alguna duda, estamos atentas para poder resolver cualquier cuestión o inquietud. Yay. Ok, sí, Camila. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitarla porque estaba muy interesante la presentación. Em, Gracias. sí, me ha ayudado mucho a clarificar muchos términos. Más que una pregunta, quizás como extender un poco la última observación que hiciste sobre que hay datos muy sesgados, ¿no? Por ejemplo, creo que es en la tabla 3 del artículo. em, Hay como valores, ahí lo ponen como missing, ¿no? Valores ausentes en los biomarcadores como el MLH1, metilación, y también que llega a casi 90%, y también creo que hay uno en la expresión del MMR. Y claro, entonces en la discusión como que mencionan el hecho de que los pacientes, no todos los pacientes accedieron al test genético ni a asesoría porque hablamos de países latinoamericanos que tienen desigualdades diferentes, ¿no? Cada país. Pero también esto me genera un poco de dudas porque como una de las conclusiones es que UTS es más efectivo, pero quizás, no sé, pero ¿sería realmente efectivo o porque es quizás que tengo más datos en UTS? Porque está un poco sesgado esa parte de los datos, o no sé cómo ustedes lo interpretan eso. Y también hay como valores estadísticos de p-value, y ¿cómo interpretan cuando hay valores con missing? O sea, no, nunca he trabajado así como que cuando hay con datos muy perdidos. Normalmente siempre en estadística te dicen que debes agarrar tus datos cuantificables, ¿no? Entonces, tengo como que esas dudas. Quizás ustedes que han leído más el artículo, han investigado, podrían como que explicarme qué entienden o pueden decir de eso. Ya, bueno, creo que de alguna forma Susan podría saldar. ¿Es esta la tabla a la que te refieres? ¿O es otra tabla? Cami, para el Sí, le tema del estoy celular. viendo. Creo que sí es esa. Bueno, es que yo tengo en el artículo dice tabla 3. Ah, ok, del artículo. Sí, es Ok. donde están como que todos los casos, o review de clínica molecular, donde están como que comparados todos. Bueno, ese es el que me como que guiado más. Creo que tú estás en la tabla 2. Chip, chip, chip. Ahorita abro el artículo.
Tabla. Sí, estábamos en la tabla 2. Figura 2. Figura 3. ¿Esta tabla? Sí, esa es la La tabla. colección. Ujú. Está abajo, más abajo están como que clasificados, ¿no? En el MMR Expression, el BRAF, que también es otra técnica. Bueno, y abajo está el MLH1 Methylation. Y a cada uno tiene como que su missing abajo, en el tercer como que categoría, ¿no? Y está dividido, ¿no? Y en la esquina está el p-value. Pero bueno, esa es la... ¿Te ubicas, no? Sí, creo Ujú. que te refieres a esta parte de acá, el missing Ajá, y y de p-value. los otros, ¿no? Ya, Sí, perfecto. Ujú. Susan, ¿puedes abrir el PDF, por favor? Claro, más que todo de MMR Expression, MLH Methylation, que para mí son los más interesantes. Yep, yep, yep. Estoy tratando de abrir el PDF. Genial. Ya. Tabla número 3 que mencionas. Ujú. Son los datos generales ya para los pacientes confirmados, tanto para pacientes Lynch como no Lynch. Y con respecto a tu pregunta, con respecto a los pacientes missing, por ejemplo, para el grupo Mismatch Repair que tú mencionaste, para los datos estadísticos que sacamos, el valor de P no se consideró los datos missing. Los datos missing son lamentablemente pacientes de los cuales teníamos datos de que habían sido tratados o ya confirmados para síndrome de Lynch, pero no teníamos la información de si es que ellos habían tenido resultados al momento de la inmunohistoquímica como normales para expresión de proteínas MMR o para los que no habían tenido la expresión normal. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería no, no consideramos los datos missing para realizar los análisis estadísticos. Y lo que sí se consideró más que nada fueron los pacientes de los cuales sí teníamos los datos completos, ¿no? Y es más, este padrón se utilizó en sí en todo en todo el análisis del estudio, y eso se muestra en la gráfica número 1, que es el flowchart, donde decimos que excluimos más de 475 pacientes, de los cuales no teníamos la información completa, ¿no? Ahí se aclaró tu pregunta. Sí, Vale, Julia. sí, está bien. Sí, también Gracias. tenía otra pregunta que era sobre el tema de interpretación del p-value que está en la esquina de, de, del MMR expression. Excelente. ¿Quieres saber cómo se interpreta el p-value? Ajá, sí, esa era su segunda pregunta, la interpretación del p-value. Me gustaría saber si alguna de las chicas tendría la posibilidad de explicar. ¿Sí? Sí, gracias, doctor, por el aporte. Es algo que también mostré en las tablas. Indiqué que había diferencia significativa. El estudio se trabajó con un nivel de confianza del 95%. Entonces, tenemos valores por encima y por debajo de 0,05. Como podemos observar, a ver, por ejemplo, ya, ese de ahí. Sí, por favor. Ya. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Por ejemplo, Ya, ese perfecto. es de 0,01. Estamos por debajo de 0,05. Entonces, esto indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambas poblaciones evaluadas, en este caso los pacientes con síndrome de Lynch y los que no tienen síndrome de Lynch. De igual forma se evaluó con los demás valores de P. Todos los que eran por debajo de 0,05 fueron bueno, dictados como que si hubiese diferencia significativa entre ambas variables en este caso. Perfecto. Ahí ya se le saldaron las dudas, Cami, de las dos dudas Sí, que tenía. vale, genial. Perfecto, Ujú. genial. Gracias. Gracias también, doctor, y también Susan. Buen aporte. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Ok. Julio Duque.
Hola, sí, muchas gracias. No, pues nada, primero que todo, como lo acaba de mencionar la compañera Camila, felicitarlas. La verdad, la exposición lo abordaron desde muchos aspectos, incluido algo más allá de lo que se hablaba propiamente en el artículo, y pues se notó bastante el trabajo. Me parece a mí que estuvo muy bien la presentación y también se me aclararon muchas dudas. Tenía dos preguntas solamente. La primera es que si bien se habla de que en Latinoamérica hay pues un difícil acceso a estas pruebas por UTS y a estos sistemas de cribado, noté que en los números de pacientes, creo yo que por mucho el número de pacientes con UTS supera al que se hace por cribado tradicional. De hecho, si te puedes dirigir por favor al número de los pacientes, que creo que eran 1000 y después se derivaron no, creo que es un poquito más atrás. El diagrama de flujo, delante de la Eso, tabla. el diagrama de flujo, exacto. Ah, disculpen, ya. Disculpen, Listo. ya. Sí, o sea, me pareció curioso porque mira que, por ejemplo, con el UTS dice 941 horas, creo que es. Sí, Mm. 943, perdón, y el TS 266. Entonces, primero, esa era una pregunta, o sea, se habla de la dificultad de acceso, pero también se ve que claro, que hay más pacientes. Eso es, digamos, por temas de que hubo una sobrerepresentación de algunos países o no sé si de pronto tendrá algo que ver o relacionado más bien como con la época actual, digámoslo así, aunque el estudio es retrospectivo. Y la otra pregunta, antes de que se me vaya, es que justamente en esa diapositiva creo que mencionaron que en el traditional screening, en el other criteria, también se hizo con eh, test de inestabilidad de microsatélites e inmunohistoquímica o creo que me perdí, pero creo que sí lo dijeron como que en Other Criteria y yo tenía entendido que solamente esas dos pruebas eran para el UTS. No sé si de pronto esté equivocado. Por la primera pregunta, bueno, te comento más o menos lo que lo que entiendo, ¿no? Eh, si bien es cierto, hay mayor cantidad de pacientes de los casos analizados que tuvieran información disponible, que fueron evaluados por UTS. Si nos damos cuenta y nos fijamos en los pacientes que acceden a la secuenciación de línea germinal, pues es muchísimo menor, es 122 del total del 943. Ahora, comparado a Traditional Screening, que se empezó con 266, que es muchísimo menos a lo que inició un DS, los que sí acceden a prueba de secuenciación germinal son 182, son mucho más que los de sometidos a UTS. Entonces, esta limitación de que los sistemas de salud no integren a la secuenciación germinal de un MMR en sus programas hace que esta estrategia, que por más buena que sea, o sea, sea de repente superior en cuanto al traditional screening que se basa netamente en criterios más de antecedentes familiares, limita que tenga más cantidad de diagnósticos de pacientes con síndrome de Lynch. Creo que eso es lo principal por la diferencia, ¿no? Y es por eso que también no hubo diferencia significativa en cuanto a ambas poblaciones analizadas, ¿no? Am, la segunda pregunta, no sé si llegué a responder tu pregunta o de repente no la comprendí muy bien. ¿A eso te referías? Eh, sí, o sea, según lo que entonces entiendo, la dificultad en acceso es a la secuenciación, más no a la prueba, o sea, al protocolo UTS.
Porque lo que yo te decía era que, si ves, ahí arribita, el UTS tiene como N 943 de los 1.209 casos en total, y el traditional screening solamente 266. Entonces, o sea, lo que yo pensaba era que a lo mejor, y como estamos hablando de la dificultad de acceso a la UTS, me pareció curioso que de ese total de casos, UTS sea el que más tiene casos, o sea, el que más tiene pacientes evaluados por este método. Eso fue, me pareció curioso. Claro, Susan. Está bien la respuesta que te dio Susan con respecto al acceso, ¿no? Al secuenciamiento. Voy a añadir solamente algunas cosas para aclarar la pregunta de Julio, ¿verdad? Sí, como mencionas, dentro de nuestra cohorte que nosotros llegamos a conseguir, para aclarar desde el inicio, es solamente una cohorte representativa, ¿no? No representa absolutamente a todos los países, ni a todos los centros, ni a toda la población que se encuentra con un diagnóstico de síndrome de Lynch, ¿no? Ahora, dentro de nuestra cohorte, que es representativa, nosotros encontramos 943 que habían pasado por UTS, ¿no? Si bien es cierto, la accesibilidad a UTS es menor en comparación a la tradicional. ¿Por qué hay más pacientes? La mayoría de hospitales nacionales utilizan los dos métodos de diagnóstico de laboratorio principales, que son la inmunohistoquímica, que es la más costeable o la más económicamente eh, utilizable, por así decir. Y la mayoría de centros de países que son centros nacionales de investigación o hospitales nacionales pueden llegar a costear tanto la inmunohistoquímica como la MSI, ¿no? Inmunohistoquímica y la MSI por PCR, ¿no? Ahora, ¿dónde entra el problema de la UTS con el tema de la accesibilidad por temas de dinero? Ahí ya viene el tema de la parte de secuenciamiento, ¿no? El secuenciamiento es muy caro, ¿no? Y como dijo Susan, no todos los pacientes llegan a acceder a este tratamiento. Entonces, por eso ahí tú ves la diferencia, ¿no? Solamente 122 llegaron a secuenciamiento y probablemente pasaron por consejería genética. Y en el caso de los UTS fueron mayores pacientes, que fueron alrededor de 182. Pero, como mencioné, probablemente nuestros resultados no tengan una comparación igualitaria con respecto a los demás estudios, debido a que nuestra población no es representativa. Entonces, este artículo solamente se basa en en reportar los resultados que nosotros hemos encontrado en base a la cohorte que nosotros hemos analizado o hemos conseguido en base a las colaboraciones que tenemos, ¿no? Ahí se aclaró un poco más la pregunta. Sí, sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias, Susan y doctor. Y ya, ¿Tenías una ay, segunda? bueno, sí, ¿No? la otra pregunta era la de que en el traditional screening, creo que mencionaron que en Other Criteria también se hacía, o sea, que no era solo Amsterdam y Bethesda, sino también que los otros se tuvieron en cuenta cuando se hizo MSI o inmunohistoquímica, y no sé si de pronto escuché mal o es que, ciertamente ahí utilizan y los meten en ese traditional screening. Claro, esa es una muy buena pregunta. Como mencionó Grace, me parece al inicio de la introducción, ella explica, ¿no?, que al inicio se utilizaba Amsterdam y Bethesda al momento del análisis del traditional screening, pero Bethesda sufrió una actualización, ¿no?, que fue en el año 2004, en el cual los médicos se dieron cuenta de que estaban teniendo problemas debido a que tenían un sesgo ahí de diagnóstico de algunos pacientes que no se estaban considerando, y por eso que al momento de la actualización del método de Bethesda se empezó a implementar algunos métodos de diagnóstico de laboratorio complementarios. Pero lo que prima y lo que es principal en el método tradicional es que se evalúe en sí el historial clínico del paciente en base a los criterios de Amsterdam y de Bethesda, ¿no? Se puede complementar tal vez con un análisis de inmunohistoquímica, pero lo primero que ve el doctor es los criterios tradicionales. Ah, ok. Ah, listo, ya me quedó súper claro. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones, estuvo muy chévere. Genial.
Genial, nosotros bien agradecidas, la verdad, por esta gran oportunidad. Bueno, Me pasamos parece a la siguiente pregunta. Ah, sí, sí, doctor. No, solamente mencioné que había otra pregunta, había otra mano levantada ahí. Sí, sí, justo eso iba a mencionar. Gracias. Es Noemí Enríquez. Sí, no sé si se Ujú. me puede escuchar bien. ¿Me Sí, puede se te escuchar? escucha bien. Ah, ya. Sí, es que tenía una pregunta justo en el mismo gráfico, o bueno, diagrama de flujo en el que estaban. Ya. Eh, o sea, ahí se ve que hay mayor como que cantidad de pacientes, por ejemplo, que han pasado por una prueba germinal, mm, por el método tradicional de screening. Ujú. O sea, ¿a qué criterios exactamente se deberían como que el hecho de que haya más pacientes, o sea, que hayan tenido hayan pasado ya por la detección germinal, eh, que ha sido mayor con el tratamiento tradicional, digo, con el screening tradicional y a diferencia del otro con el UTS que ha sido menor, o sea, la cantidad de pacientes es 122 nada más que han sido ah, los que han pasado por la prueba germinal. Ah, ok. Creo que te refieres. Bueno, creo que es 200. Ujú. Ah, ya. Esta de acá, ¿verdad? ¿Por qué de 943 al final nos quedamos con Ujú. 122? ¿Y por qué en TS de 266 nos quedamos con 182? Ajá. Sí, sí, sí. Yep, yep. Creo que Como, vieron algo de especificidad o al inicio sobre el método tradicional. el doctor mencionó de que no todos, o sea, de los 943, no todos los pacientes logran hacer una secuenciación de ADN, o digo, germinal MMRI, por tema de recursos. Entonces, de estos 943, em, no todos pudieron realizar el secuenciamiento, más por el tema de recursos. Y bueno, también lo mismo pasó con el traditional screening. Claro, pero en ese caso como que hay menos, pero igual, o sea, casi la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad, creo. Sí se pudo hacer, o sea, la prueba de germinal. O simplemente se debe a los datos, tal vez, porque... Claro, es por el tema, o sea, como tenemos datos limitados, aunque es una gran pregunta porque nos ponemos a pensar en qué contexto también porque en qué contexto estamos hablando de las personas que pasaron por la prueba UTS, no todas llegaron a secuenciar el MR, ¿no? Es una muy buena pregunta, pero bueno, no sabría cómo responderte. Sería algo así como investigar el tema de contexto. ¿Por qué sucedió Claro, esto? claro, eh, es una muy buena pregunta, como menciona Cosette, se debe a los datos. En sí, en la tabla 2 se explica que todos los pacientes que pasaron por UTS no llegaron a completar los 4 análisis como tal, ¿no? Solamente hay un número pequeño de los pacientes que llegaron a realizar los 4 análisis de deficiencia, MSI, mutación BRAF y metilación de MLH1. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay un número de pacientes que no llegan a completar los 4 análisis como tal, es muy poco probable que ellos sean derivados para secuenciamiento debido a que tienen resultados incompletos, ¿no? Y en el caso de TS hay más debido a la razón que tú mencionaste al inicio, debido a la especificidad y sensibilidad del método de diagnóstico. Teorizamos que sí, debido a eso es que más pacientes pasaron a secuenciamiento germinal. Ahora, en un estudio eh, que se realiza de manera más centrada o más enfocada solamente en un centro de investigación con una población N más específica, lo normal sería observar que los pacientes UTS deberían tener mayor número de
diagnósticos por secuenciamiento. Pero en este caso no lo vemos debido a que al momento de realizar la UTS no todos los diagnósticos iniciales se realizaron de manera completa. ¿Ahí se respondió la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Ya me aclaró Súper mejor la duda. interesante. Sí, súper interesante. No sabía ese dato, siéndole sinceros. Súper interesante. Ya. Sí, es que hemos tenido poco tiempo para revisar toda la información como tal. Es un proyecto que ha durado más de, en sí, un trabajo que ha durado más de 2, 3 años. Y justo Alexis también está aquí presente, él también participó del trabajo. Fue bastante complejo tratar con los centros colaboradores, debido a que no muchos contaban con la información necesaria, ¿no?, para poder reportar los resultados que estamos viendo hoy en día. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? O tal vez quiera aclarar algo. Yo solo quería felicitar a las chicas por estuvo muy buena la presentación. Y solo la primera pregunta, solo me recordé que de los valores P y que tenían datos missing y todo. Una cosa que no sé si fue hablada, si yo no presté mucha atención, pero lo que quería solo agregar es que a veces en estos trabajos con pacientes que tenemos una corte muy grande y tenemos como que todo tipo de paciente. Algunos tienen más información, otros menos. Y en estos análisis que hacemos, por ejemplo, para cada característica, puede ser que, por ejemplo, un paciente que está evaluado en una característica no está en otra y como que puede decir, la cantidad de pacientes que evaluamos a cada característica puede cambiar y no hay problema. Lo que hacemos es como dijo Anthony, que solo no tratamos los missing, pero a lo mismo no perdimos el paciente, porque no es porque no tenemos una característica de un paciente que lo vamos a tirar del trabajo, ¿sí? Entonces, solo para contribuir que puede ser que diferentes pacientes están en diferentes análisis y no todos van a estar en todos, pero puede cambiar, solo eso. Genial, Camila, excelente acotación. Muchas gracias por felicitar a las chicas y por aclarar también el punto que mencionaste. Sí, Julio. Sí, solamente para dar otro pues pequeño aporte, ya que como fue un estudio internacional, me pareció interesante que Colombia, que es el país en el que yo vivo, del que soy, quedó como primero en el traditional screening. Eh, Solamente como para mencionar, aquí en Colombia hay una problemática de salud importante y es el número de intermediarios para los servicios de salud. Entonces hay demasiados intermediarios y normalmente estos procesos de técnicas de screening por laboratorio pues se dificultan o son demorados, entonces yo supondría que podría ser esa una de las explicaciones por las que más bien toman más el traditional screening, que son por criterios de Bethesda, así como de antecedentes, que como tal esos estudios genéticos que sí, o sea, y de laboratorio, que si bien se hacen, son bastante complicados aquí en el contexto actual de la política de salud en el país. Excelente, Julio. Como mencionas, los problemas que hay en Colombia, ¿no?, con respecto al sistema de salud, no solamente son allá, sino también en varios países de Latinoamérica, ¿no? Te comento que en Perú también hay un tema bastante complicado con el tema del manejo de los pacientes, y también hemos visto que en Paraguay, Bolivia, ¿no?, otros países como Ecuador también existe el mismo problema. Eh, ¿Alguna acotación más? ¿Alguna pregunta o sugerencia más?
Tal vez por ahí alguna pregunta de los presidentes, tal vez Alexis, Roy, César. Sí, Roy. Hola, hola a todos. Bueno, felicitar primero a las chicas que han presentado de forma bien clara, bien completa. Me gustó bastante incluso la sección final también, que fue una discusión de todos los puntos, ¿no? Que se extraen a partir del trabajo en sí. Iba a hacer una, una pregunta, pero en realidad abierta para cualquiera de las tres chicas, o incluso tú, Anthony, después, luego si quieres comentarlo. Sobre el impacto en sí final, ¿no? En el caso particular de los Lynch y Lynch-like. El diferenciarlos, ¿qué implicancias tiene luego de eso? ¿Alguna diferencia en tratamiento, en pronóstico, o es un tema básicamente para conocimiento de los médicos, ¿no? En sí. Bien, me gustaría saber tal vez si alguna de las chicas tiene alguna idea o les gustaría responder, tal vez, dar su punto de opinión. No, bueno, está bien, no se preocupen. El tema de los pacientes Lynch-like es un tema bastante debatible, Rui. Es un tema bastante complejo porque en la actualidad no hay o no existe un método de diagnóstico preciso, certero para terminar, ¿no?, con esta complicación. Como mencionó Cosette al final de la presentación, los pacientes Lynch-like presentan todas las características de un paciente Lynch, pero al momento de hacer el análisis germinativo, a la hora de hacer el secuenciamiento, no se encuentra ninguna variante patogénica, ¿no? Normalmente esto sucede en pacientes que presentan variantes en los genes MSH6 y PMS2, que son los genes con menor frecuencia mutacional, y normalmente al momento de hacer la inmunohistoquímica la coloración es muy débil, ¿no? Entonces, en sí, cuando hablamos de tratamiento, depende mucho del médico, ¿no? Yo conozco algunos médicos que ellos defienden su posición de que un paciente Lynch-like no es un paciente Lynch y no tiene una mutación germinativa patogénica debido a que el secuenciamiento no la encuentra. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico trata al paciente como si tuviera un tumor somático, ¿no? Pero ¿qué sucede en el caso contrario? Hay médicos que no, que dicen, no, sí, un paciente Lynch-like sí es un paciente que tiene un síndrome hereditario, pero los métodos de secuenciamiento o los métodos que utilizamos ahora para la detección son muy limitados, y debido a que las mutaciones se encuentran en baja frecuencia en los genes MSH6 y PMS2, no se llega a detectar a la hora de hacer el secuenciamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué optan estos médicos? Optan en hacer que el paciente pase por una consejería genética e intentar de darle un seguimiento para ver cómo es que va evolucionando el tumor, cómo es que se desarrolla, cómo es que va avanzando el paciente, y si es que más adelante se siguen haciendo más análisis para intentar corroborar esto, y si es que se encuentra alguna mutación adicional por ahí en otros genes, como mencionó Cosette, en el gen POLD1, MOTIH o POLE, se le podría tal vez dar al paciente un tratamiento como paciente Lynch. Pero esto es muy relativo, esto depende mucho del hospital, del método de diagnóstico, del tratamiento y del criterio del médico como tal. Me parece que Alexis quiere hablar. Sí. Espera. ¿Se respondió la pregunta, Rui? Sí, lo entendí. Genial. Gracias. Me parece que Alexis, me parece que hay un alumno que se llama Brian. ¿Te parece si vemos con el primero? ¿Sí? Sí, Brian. Hola, ¿qué tal? A ver, tengo anotada acá mi pregunta. ¿Dónde está? Son dos.
Uno que tiene relación justo con el mensaje que mandé por correo electrónico a IMUCA. Para la prueba de MSI, ¿no? No recuerdo quién expuso esa parte, pero mencionó que es por PCR. Pero me gustaría saber qué tipo de PCR. Si es la convencional o qué variante de PCR se utiliza para identificar la inestabilidad de los microsatélites. Y la segunda pregunta es también sobre los microsatélites. Se mencionó que, claro, los microsatélites van de 1 a 6 nucleótidos. De 1 a 6 pares de bases, perdón. Y mencionó que si es una par de base, la inestabilidad es mucho mayor. Y si fueran 6 pares de bases, la inestabilidad sería menor. Esa es mi pregunta. Quizás es muy técnica, no lo sé. Pero bueno, esa es mi duda. Las dos. Está bien, ahí Yo me creo. gustaría saber. Excelente. Sí, me parece una interesante pregunta. La verdad es que para tu primera pregunta sobre el tipo de PCR no sabría qué responderte, pero para el otro tema que son los microsatélites, no mencioné la cantidad, pero sí mencioné que son tramos de repeticiones de nucleótidos dentro de un genoma. Y sí, sí. Y bueno, para el tema de la detección de MSI por PCR, analizan los cambios de secuencias de microsatélites y comparan el del tejido sano con el tejido tumoral. Y sí, dale. Sí, pero, o sea, me queda la pregunta también, ¿no? ¿Qué tipo de Sí, PCR? no pasa nada. Es una curiosidad. Claro, lo que se usa normalmente es lo más accesible es el PCR convencional, seguido de un análisis de electroforesis, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, es lo que te mencionó Cosette, la inestabilidad de microsatélites se mide por repeticiones, ¿no? No necesariamente si es que el microsatélite disminuye en el número de pares de bases o aumenta, va a haber más o menos inestabilidad. O sea, eso no es directamente proporcional, sino así, dependiendo de la cantidad de microsatélites que se vean afectados, así disminuyan o así aumenten, la inestabilidad va a aumentar, ¿no? Bien, gracias. Ay, felicitaciones a las Sí, me chicas parece. por su exposición. Gracias, Sí, gracias. Cosette. Sí, justo quería responder y ya le habían respondido la pregunta. Como mencionó, es acerca por PCR convencional, porque se va a tratar la muestra de sangre para la extracción de ADN, y en acá van a incluir primers específicos, ¿no? Como el VAT25, el VAT26, dinucleótidos, el D55, 346, y seguida de una electroforesis capilar, ¿no? Porque en esta se va a identificar los fragmentos de ADN que van a ser amplificados por la PCR, ¿no? Y van a ser transportados a lo que es la corriente de electricidad del cátodo positivo y negativo, y estos fragmentos de ADN van a tener un marcador que estos marcadores de fluoróforo van a ser excitados por la luz que se va a utilizar en el equipo y la cámara del CCD, ¿no? Que va a emitir este fluoróforo, y así va a medir los picos de fluorescencia que se emiten, ¿no? Ahí mencionaban sobre el MSS high, el MSI low, microsatélite estable, básicamente para eso. Y sobre la otra pregunta que había hecho acerca del síndrome de Lynch-Light, bueno, o sea, esto básicamente genera ansiedad en los pacientes y en las familias cuando no se diagnostica, ¿no? Y no se tiene un momento adecuado para lo que es la identificación, ¿no? Pero mencionaron en otros estudios que sería bueno que se sometan a secuenciamiento de la siguiente generación
que va a permitir encontrar esas mutaciones, ¿no? Para así poder contrarrestar mejor en el diagnóstico para el síndrome de Lynch y que no ocurran esos casos, ¿no? Eso quería decir, ¿no? Sí. Genial, José, un excelente aporte. Sí, me parece que hay más preguntas. Noemí, ¿sí? Sí, hace rato iba a preguntar también eso, sino que se me olvidó. Justo ahorita lo acabo de repetir la compañera, sobre la secuenciación de, no sé si de segunda o de siguiente generación, para como que descartar si es síndrome de Lynch o like Lynch, Lynch-like, creo. Quisiera, o sea, saber si podría explicar un poquito más sobre ese tipo de secuenciación que mencionó. Bueno, lo ideal es que se use el secuenciamiento de tercera generación, ¿sí? Pero ahorita para explicar en qué consiste el secuenciamiento de tercera generación, yo no tengo muy bien claro cómo es que funciona como tal. Ahí sí te mentiría si te digo que es un procedimiento al cual yo estoy habituado, no. Yo no realizo el secuenciamiento debido a que es un protocolo bastante sensible, bastante costoso también, y solamente es un personal capacitado como para hacer la parte del secuenciamiento. Entonces en esa parte sí yo no podría aclararte. Tal vez si es que por aquí alguno de los presidentes esté habituado a hacer secuenciamiento de tercera generación, podrían aportar con algo de conocimiento. Sí, disculpa, entonces la secuenciación que ahorita, por ejemplo, o le hacen para detectar el síndrome de Lynch, ¿cómo cuál es el tipo? ¿Secuenciamiento, el común, normal? NG es de O, tercera generación. ya, ese es. Ujú. Y también ese mismo. Ya, ok. Sí, Alexis, ahora sí me parece. Hola. Sí, quería comentar un poco antes, pero creo que da para juntar un poco los comentarios que se han ido emitiendo a lo largo de esta última ronda de discusión. En principio, unirme a los mensajes de felicitación, creo que como una primera sesión del programa está yendo muy, muy bien. Ya tenemos una muy buena expectativa de las próximas sesiones que se van a ir desarrollando. Para nosotros eso es muy bueno. En términos del paper, en términos del trabajo que se ha mostrado ahora, hay algunos puntos, ¿no? Que como ustedes ya se han dado cuenta, es un asunto un poco provocativo, digamos, en el aspecto de que todavía hay algunos desbalances, ¿no? En el tipo de exámenes que se pueden ofrecer en diferentes lugares, ¿no? Y cómo podríamos cubrir esos espacios, porque de hecho, como ya algunos de ustedes lo han comentado, solo en este trabajo que se intentó hacer un mecanismo de contactar diferentes lugares, diferentes países a través de la red a la que Anthony y la doctora Mev forman parte, y muchos de los otros investigadores que están en el artículo, ¿no? A través de esta red de LAGET se intenta contactar a diferentes centros, a diferentes grupos, ¿no? que actúan en la parte asistencial, pero también en la parte clínica, para evaluar cómo ellos están diagnosticando a los pacientes, ¿no? Cómo ellos lo están evaluando y cuáles son los mecanismos. Sin embargo, más allá de la diferencia tradicional y molecular, ¿no? En un sentido más amplio, cuando vamos al molecular vamos a ver que hay diferentes modelos, ¿no? Que esperemos a lo largo de las próximas sesiones quede un poco más claro. De forma general, nosotros vamos a decir secuenciamiento de nueva generación como un mecanismo de alto rendimiento, ¿no? En inglés se le dice high throughput, un modelo donde vamos a evaluar varias regiones simultáneamente. Sin embargo, dentro de este grupo de ensayos, dentro de este grupo de evaluaciones, existen diferencias, ¿no? Diferencias en cuanto a la tecnología, no tenemos secuenciamiento de segunda generación, tercera generación, ¿no? Que ustedes pueden asociar de repente con las marcas, ¿no? Está Illumina de un lado, PacBio de otro, y va por ahí. Sin embargo, también tenemos diferencias en cómo estos análisis se van realizando. O sea,
Cuando uno habla de secuenciamiento de nueva generación, entiende que son varias regiones en simultáneo, pero al mismo tiempo hay un límite o hay un bagaje para estas múltiples regiones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de genomas completos, evaluamos de punta a punta hasta donde conocemos el genoma humano, ¿no? En cambio, si evaluamos exomas, el exoma solo va a incluir las regiones exónicas, ¿no? Es decir, las regiones que eventualmente codifican RNA, que a su vez se traducen en proteínas, ¿no? Excluyendo todos los intrones, que son una buena parte del genoma, ¿no? la gran parte del genoma. Entonces, y fuera de eso está el sistema de paneles, ¿no? Donde únicamente se evalúan las regiones de cierto número de genes, ¿no? No son los 30.000 genes, sino son genes específicamente asociados al Lynch. Entonces, a lo largo de los países y a lo largo de las clínicas y centros que entraron en este estudio, ¿no? Que son una muestra de todos los que existen, ¿no? Nosotros hemos podido ver de que hay diferencias en qué es lo que ellos consideran como mecanismos o como bagajes para estos análisis, ¿no? Esto eventualmente representa algunos sesgos, porque, por ejemplo, quienes hacen paneles, ¿no? Paneles se van a concentrar en, por ejemplo, genes tradicionales, MLH1, MSH2, MSH6, ¿no? Que ya hace como 10, 12 años que comencé a ver algunas partes en ese tipo de genes, estaba principalmente limitado a esos tres, ¿no? Ya en el camino han ido agregándose algunos más, ¿no? De hecho, por ahí hablaron de polen, ¿no? Que me recuerda a otro paper de Anthony, justo hablando de mini drivers, ¿no? Eso tiene muchas más implicancias porque, por ejemplo, ahora, no sé, Anthony, si llegaste a ver, salió una citación de ese paper que habla de transmisión del gen DOCK3, si no me equivoco, a través de vesículas extracelulares. Entonces, que ya estamos entrando a nuevos ámbitos donde a raíz de explorar más, no solo genes específicos, sino todo el genoma, podemos encontrar nuevos genes que podrían apoyar la idea de reclasificar un paciente que era Lynch-like, ¿no? Porque simplemente no tenía una mutación en un gen previamente descrito como Lynch, ¿no? Ahora tener, sí, una mutación en un gen que este gen acaba de ser incluido, ¿no? O que está eventualmente en evaluación para ser incluido como uno de los genes que determinan Lynch. Entonces, si ustedes buscan en la literatura, van a ver ciertamente el consenso, ¿no? Que se ha incluido en este paper, MLH1, MSH2, MSH6, FPK, PMC2. Pero si van buscando otros papers, van a ver que por ahí hay unos que otros autores que deciden incluir uno que otro gen adicional. Entonces, eso va creando una divergencia, ¿no? Donde de un lado está la parte clínica, porque los clínicos tienen una visión de si el paciente muestra un crecimiento de tal ratio, ¿no? En términos del tumor, en crecimiento del tumor, invasión del tumor, o en términos de sobrevida también, es fijo que sea Lynch, ¿no? Justo nosotros estábamos de hecho trabajando en un proyecto con la Universidad San Martín de Porres en Lima, donde estamos viendo un poco de eso, ¿no? De que hay casos que los médicos indican, ok, este tiene cara de Lynch, se hacen, por ejemplo, MLH1, MSH2, MSH6 como panel y no se encuentra la mutación, pero si se hace un EPCAM ya en un enfoque un poco más amplio, que normalmente no se haría de acuerdo a las líneas, ¿no? De las clínicas que dan las muestras, ¿no? En ese caso aparece una mutación, entonces ahí queda, ok, entonces este paciente sí era Lynch porque clínicamente estaba asociado y porque apareció la mutación, ¿no? Y como mencionó Anthony, ahora la tendencia es de llamar Lynch cuando se encuentra la mutación, porque eso deriva a una conducta diferente, ¿no? Y tiene un esquema diferente, un esquema de tratamiento dependiendo del lugar, ¿no? Entonces, hay esos puntos que deben llevarse en consideración, ¿no? Muy probablemente a lo largo de las próximas sesiones también vamos a tener más tiempo de conversar más sobre tecnologías, de conversar más sobre visiones, ¿no? Y lo bueno es que estamos frente a un grupo multidisciplinario que tiene un poco de esa área más clínica, un poco más del área molecular, del área de laboratorio, y eso es muy, muy bueno y muy importante, ¿no? Entonces, no sé si con eso ayudé a responder alguna de las preguntas o a contribuir un poco a la discusión. Pero nada, de nuevo, muchas gracias a todos y felicidades por el excelente trabajo que están haciendo. Después vuelvo para dar noticias sobre el próximo Journal Club. Por ahora, todo bien. Gracias. Genial, Alexis. Como mencionas,
ahora en la actualidad lo que se usan son los paneles extendidos, ¿no? Yo no hago la parte de NGS, el proceso de específico como tal, pero yo llego hasta la parte de pre-NGS, que es la preparación de bibliotecas de ADN. Como mencionas, los paneles que se usaban inicialmente eran específicos para genes mismatch repair, pero ahora existen lo que se llama paneles extendidos, ¿no? Que son los que se extienden de entre 10 a 30 genes, y ahí es donde se puede encontrar alguna mutación genética en genes adicionales, como mencionó Cosette, que son POLD1, NTHL1, MBD4, y también se usan los genes de mutaciones somáticos tradicionales como APC, TP53, y también se usa BRCA1 y BRCA2, ¿no? No había leído el artículo que mencionaste, muy interesante. No había escuchado sobre ese nuevo gen que se está analizando. Y es muy cierto lo que dice, si es que se encuentra alguna mutación patogénica en alguno de los otros genes adicionales del panel extendido, se podría considerar al paciente como Lynch. Pero también he estado leyendo algunos estudios que utilizan firmas mutacionales tumorales para encontrar etiologías asociadas a la aparición de la enfermedad, ¿no? Hay un artículo en específico en el cual desmiente la teoría de los pacientes Lynch-like y dice que no, que en realidad al momento de evaluar firmas mutacionales específicas, sobre todo padrones de mutaciones somáticos específicos, en pacientes Lynch-like, ya ellos corroboran de que el paciente Lynch-like en realidad no es hereditario, sino es somático. Entonces es un tema bastante complejo, un tema bastante debatible sobre si es que el paciente Lynch-like puede pasar o no para ser hereditario o puede pasar o no para ser somático. Entonces me parece que ahí ya quedó un poco más clara la duda de... No me acuerdo quién hizo la pregunta. Sí, muchas gracias, a mí sí me quedó más claro. Genial. Muchas gracias, Alexis, también Gracias. por la acotación. Julio Duque, alza la mano. Sí, Julio. Sí, qué pena. Lo que pasa es que me acaba de surgir una pequeña duda relacionada ahí, pues, como al una de las estadísticas que mostró el paper. Se Sí. encontró, si no recuerdo mal, que los pacientes de Lynch, tenían tumores que eran etapa 2 o etapas, digamos, tempranas del cáncer, mientras que los que no eran Lynch tenían etapas más avanzadas, incluyendo pues, la etapa 4 y así. Entonces, no sé si es, digamos, un resultado casual de la muestra o si está relacionado a que el síndrome de Lynch, no sé, sea menos agresivo o debido a esa detección temprana por la aparición precisamente temprana en la edad, se detecte más rápido o cómo afecta esto allí en este resultado. Excelente pregunta, Julio. Como mencionas, es debido a la detección temprana. Lo que sucede con respecto a los pacientes Lynch es que hay todo un protocolo de promedio, ¿no? Hay todo un protocolo de promedio para diagnóstico, tanto como para seguimiento. Y si a eso le adicionamos que los pacientes Lynch normalmente están asociados a un historial médico, a un historial familiar con antecedentes, entonces es mucho más fácil diagnosticar en una edad, cuando el tumor está en una etapa más temprana, en comparación a los pacientes que tienen un tumor somático, ¿no? Los pacientes que tienen un tumor somático no presentan antecedentes y no tienen al no tener un historial familiar, no se les hace un seguimiento. Aparte de que el desarrollo del tumor en un paciente somático es mucho más lento, ¿no? Y esto lo que genera es dificulta la etapa del diagnóstico del tumor como tal. Ahora, con respecto a la agresividad, no, el tumor en el paciente Lynch es mucho más agresivo, avanza mucho más rápido y se presenta en una edad mucho más temprana en los pacientes, en comparación a los pacientes que tienen un tumor somático. Ahí se Ah, responde tu pregunta. sí, muchas gracias. Perfecto. Genial. ¿Existe otra pregunta o ya creo que ya estamos en la hora, ¿no? Bueno, para cerrar la sesión como tal, me gustaría destacar, ¿no? El trabajo de las tres chicas, de Grace, de Susan y de Cosette. Hicieron un excelente trabajo.
fue muy poco tiempo el que tuvimos como para prepararlas. El tema de los síndromes hereditarios es un tema, como ustedes ya vieron, es un tema bastante complejo y bastante debatible. Pero yo creo que han conseguido captar la información esencial y primordial de lo que es el diagnóstico de los pacientes Lynch, y por eso me gustaría felicitar a las chicas. Han hecho un excelente trabajo con la presentación, sobre todo porque han explicado la información estadística compleja de un artículo y la han graficado y la han explicado de una manera tan gráfica y tan clara que me parece que se explica de una mejor manera en base a su presentación que en vez que el artículo como tal. Y bueno, me gustaría darle el paso a Alexis como tal para que pueda hacer el encierre de la jornada de hoy, ¿no? Gracias, gracias Anthony, de nuevo gracias a todos, a las ponentes, muy bueno este arranque de nuestras sesiones públicas. Solo déjenme compartir aquí brevemente la pantalla para darles el spoiler de lo que va a ser la próxima sesión. Entre hoy y mañana les vamos a enviar a todos los chicos del programa, les vamos a enviar el paper en PDF, ¿no? Pero igual para quienes ya están por aquí y desean buscarlo, el paper que vamos a discutir en la próxima sesión, que tiene que ver más con el área de vesículas extracelulares y cáncer de mama, es el que estoy compartiendo ahora, ¿sí? Es un paper publicado en una revista Cuartil 1 por un grupo de autores españoles, y donde vamos a hablar justamente de cómo los cargos asociados, las moléculas transportadas a través de vesículas extracelulares pueden tener un impacto en la formación de nichos premetastáticos que a su vez luego llevan a la ocurrencia de metástasis, ¿no? Entonces, siempre se habla de que en casos de cáncer de mama hay una incidencia, ¿no?, hacia diferentes lugares donde se puede realizar una metástasis, ¿no?, principalmente pulmones, huesos, tiroides, en algunos casos cerebro. Pero para que eso pase, para que un tumor, ¿no?, salga, un tumor comience a viajar, segmentarse en principio, ¿no?, y un pedacito de ese tumor salga y llegue a un nuevo lugar, a un nuevo órgano para invadir y colonizarlo, tiene que realizar una serie de pasos, ¿no?, que se llama paso de transformación, ¿no?, o transición de epitelio a mesénquima. Entonces, vamos a ver, este es el resumen visual del paper, ¿no?, y vamos a ver a través de este resumen que a partir de, por ejemplo, ¿no?, células en cultivo, células de cáncer de mama triple negativo, que son constituyen el subtipo más agresivo de cáncer de mama que conocemos actualmente, existe la posibilidad de que algunas de ellas, ¿no?, que también vamos a entrar en ese aspecto de heterogeneidad tumoral, como pueden ver aquí, a pesar que son células en cultivo, no hablamos de una masa pura, ¿no? Si se dan cuenta, hay varios colores, y inclusive también hay intensidad en estos colores, pero vamos a ver que algunas de estas células se convierten en lo que conocemos como células madre tumorales, ¿no?, cáncer stem cells, mientras otras van a ser células diferenciadas. Entonces, estas células diferenciadas van a formar parte de las células que se quedan en el tejido mamario, mientras estas cáncer stem cells tienen la posibilidad de viajar, ¿no?, de refundirse en el torrente sanguíneo, viajar y llegar a otros lugares, ¿no?, porque a su vez pueden formar vasos sanguíneos, pueden convertirse en otros tipos celulares, ¿no?, y pueden llegar a invadir, en este caso, pulmón, ¿no? Ahora, en el medio de todo este sistema, ¿qué pasaría si nosotros encontramos que hay moléculas por las cuales algunas células que ya estaban predestinadas para estar en el tumor deciden comunicarse con otras, ¿no?, y recibir mensajes que las hacen convertirse en células madre y las hacen viajar por el torrente sanguíneo, incentivando así las posibilidades de tener una metástasis al pulmón? Entonces vamos a ver que las vesículas extracelulares van a ser partículas de comunicación celular que van a cargar algunos componentes, dícese ADN, microRNA, ARN en general y proteínas, que van a inducir una transformación en la célula destino, ¿no? Van a ser mensajes, todavía no sabemos bien cuál es la analogía, si es un mensaje de botella, es un correo, un email, ¿no?, una señal de humo. Todavía no podemos equiparar bien, pero sabemos que hay mensajes, sabemos que se están transmitiendo en fines terapéuticos. Hoy en día podemos captar un poco esos mensajes y hacer una transformación
a pesar que su respuesta no está mantenida en el tiempo. Y bueno, entonces hay varios detalles que vamos a discutir más, ¿no? Para los chicos que forman parte del grupo que va a elaborar la presentación de este trabajo, lo vamos a ver en 2 semanas. Igual todos están invitados a formar parte de esa sesión. Y de aquí a un mes, ¿no? Más o menos, tendremos la sesión abierta. Entonces, con eso quería ir cerrando esta sesión. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario final, uno de los mentores, de repente, o bueno, los miembros en general, representantes de la Católica de Santa María. Creo que todo bien. Ok. Entonces, muchas gracias por... disculpa, Grace. Ya les estoy viendo. Sí, de parte del equipo del doctor Anton, queríamos agradecerles a ustedes también por la disposición del tiempo y por las grandiosas preguntas y cuestiones que tuvimos en este journal. Y porque nosotras estamos muy emocionadas y también agradecidas por la gran oportunidad. Y también porque es nuestra primera vez. Entonces, gracias a todos los presentes y nada, tengan una bonita noche. Eso era. Gracias. No, muchas gracias. Ustedes lo hicieron genial, lo hicieron increíble. Muy bueno. Hemos tomado algunas capturas. De aquí a un ratito seguro vamos a hacer un post agradeciendo a ustedes y desde luego a Anthony, ¿no? Al final ha sido una muy bonita experiencia tener este contacto desde el paper, ¿no? De comenzar el paper, como mencionó Anthony, fueron una serie de conversaciones para colectar los datos, que de hecho él está más por dentro de todo eso, pero lo que a mí me transmite es una colaboración muy grande de mucha gente, de la cual ahora se van a desprender seguro varios trabajos, y que aún así científicamente podemos extrapolar para seguir nosotros en una red de colaboración en la cual nuevos chicos se están formando, nuevos científicos se están formando dentro del programa, y eso es genial, eso es maravilloso. Entonces esperemos que siga así, vamos todos motivados, y nada, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, buenas noches, cuídense. Alexi, me parece que hay una pregunta de Noemí. Sí, más que una pregunta, yo quería pedir un favor. La sesión, claro, la sesión anterior en la que me parece que usted expuso sobre, o sea, sobre el paper como tal y sobre el tema del síndrome de Lynch. Yo no estaba de viaje y no tenía muy buena señal, entonces vi que la grabación estaba en la plataforma de Teams, pero cuando la quise ver no tenía acceso, entonces quería saber si por favor pudiera tener el acceso para yo poder ver esa sesión. Es que en ese momento de verdad que no escuché creo ni el 30% porque mi señal era malísima. Claro, me parece que Yuma es la que está para administrar el tema del Teams. Yuma, ¿podrías por favor revisar el tema del acceso a las grabaciones de las clases? Hola, Yuma. No sé si Yuma está con el primero porque creo que estaba de regreso, pero bueno, cualquier cosa yo le hago mención y vamos, pero en principio creo que estaba compartido para todos, pero bueno, vamos a revisar eso junto con esta grabación y se lo vamos a mandar en cuanto sea posible. Sí, por favor, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión, me parece. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.